Bueno, hola a todos, muchas gracias por sumarse, por interesarse por este tema que es tan importante para nosotros como es la gripe. En mi caso voy a hablar sobre la gripe y su prevención en adultos jóvenes con comorbilidades. Mi nombre es Francisco Nasinovich, yo soy médico infectólogo. Hace muchos años que dirijo el área de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Por supuesto que trabajo también en el centro de mi maestro, Daniel Stapulian. Y bueno, estoy muy agradecido por la gente de FIDE que me invitaron a participar de esta sesión. Y bueno, vamos a recorrer este tema que les cuento eh, a través de este camino, estos tres tópicos sobre el impacto de la gripe, la vacuna antigripal, para qué sirve, y después no voy a dejar de mencionar algo que nos eh, afecta a todos y que no podemos dejar de hablar en ninguna charla, como es la vacunación antigripal y la enfermedad por SARS-CoV-2, el COVID-19. Ustedes saben que el virus de la gripe, hay 4 virus de la gripe básicamente, pero los 2 que tienen más importancia son el A y el B, que tienen impacto en humanos, y que tiene estas 3 características claves: la capacidad de mutar, la aparición epidémica y la estacionalidad. El virus de la gripe es uno de los patógenos más variables que hay entre las infecciones, sobre todo las que son prevenibles por vacunas. Tiene la capacidad de cambiar su carga antigénica a razón de un 1% por año. Esos 8 segmentos de ARN que tienen van cambiando su característica, de manera que es una de las razones por las cuales nos vemos obligados a vacunar anualmente, porque el organismo no reconoce al nuevo virus y por lo tanto es lo que sustenta fisiopatológicamente la vacunación anual. Por otra parte, les decía que tiene una presentación epidémica y estacional. En general, en Argentina, el hemisferio sur, pero en particular en Argentina, o sea, los países debajo del Ecuador, tienen su circulación entre mayo, junio y octubre, noviembre, aunque hemos tenido años en Argentina, gracias a la vigilancia epidemiológica que hace el Laboratorio Nacional de Referencia, que conduce la doctora Elsa Baumeister con su grupo de trabajo. A veces hemos tenido influenza inclusive todo el año, inclusive en la época de verano. Así que fíjense cómo se comporta la influenza en nuestro país, de acuerdo a información del propio Laboratorio Nacional de Referencia. Y el impacto de la gripe anualmente es muy importante. Ustedes calculen que se estima que se producen unos 55 a 58 millones de casos de gripe todos los años, de los cuales el 10%, o sea, unos 5 millones, son formas severas, es decir, que requieren hospitalización, y de esas formas severas que se hospitalizan, el 10%, o sea, medio millón de personas, fallecen todos los años a causa de la gripe. Y fíjense en este mapa cómo en los mayores de 75 años en particular, que es el grupo más vulnerable, ya les habló la doctora Rosenek, o les va a hablar luego de este grupo etario, pero en Argentina fíjense que la mortalidad es muy alta. Pero en el cuadro de la derecha, abajo vemos el impacto que tienen los menores de 65 años, entre 70.000 casi y 350.000 personas que fallecen a causa de la influenza, por supuesto especialmente con comorbilidades. Y esto es lo que ocasiona la gripe anualmente en países como Estados Unidos, en cuanto a consultas ambulatorias, a hospitalizaciones y los gastos, sobre todo indirectos por el ausentismo laboral que causa esta enfermedad. En general, los niños son los más frecuentemente afectados. 30% es la tasa de ataque, 10% en adultos jóvenes y en adultos mayores. Se estima que durante la época de la epidemia, en poblaciones institucionalizadas, un 50% de las personas pueden tener gripe, e inclusive en los grupos familiares se calcula que en la época de epidemia entre 30 o un 50% pueden padecer la enfermedad, y la gravedad de la enfermedad varía con el tipo de virus. Es mayor
con el virus AH3N2, más que el B, más que el AH1N1. Este cuadro es del CDC, donde se ve, por supuesto, los extremos de la vida son los más importantes, los mayores de 65 y los menores de 5 años, pero fíjense que la población intermedia también tiene, sobre todo, aquellos que tienen alguna condición subyacente, tanto niños como adultos. Acá los adultos son las barras azules. Como ustedes pueden ver aquí, en esta imagen son las hospitalizaciones por gripe según condiciones subyacentes, donde la mayoría tienen alguna. Las barras azules son las de los adultos y las verdes de los niños, en los casos pediátricos, pero como ven al final, hay algunas personas que no tienen ninguna condición subyacente y sin embargo padecen las formas más importantes, más moderadas, severas de la influenza. Las muertes también afectan a los mayores de 65 años, pero fíjense que el grupo por debajo de esa edad también es una proporción que sufre de la complicación letal de la gripe. Centro Nacional de Referencia, que hace unos años, por suerte, pudieron incluir algunos datos clínicos o datos más duros de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Y fíjense que si bien la mortalidad es mayor también en los mayores de 65 años, si uno reúne a los mayores de 15 años hasta los 64, fíjense que si uno pusiera todas las barras una arriba de la otra, casi ocuparían el 25 o 30% de las muertes en nuestro país. Así que no es una proporción para nada insignificante. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Ya lo saben bien ustedes, la fiebre de aparición brusca, con algún síntoma general, como mialgia, cefalea o decaimiento, y por lo menos un síntoma respiratorio, tos seca, odinofagia o rinitis. Tanto hemos escuchado de estos síntomas justamente a raíz de la pandemia que estamos viendo por la enfermedad COVID-19, pero estas también son características de la gripe, son indistinguibles en muchos casos, por lo tanto hace falta hacer el diagnóstico de la enfermedad. Pero este es el cuadro clínico que les relato, es el cuadro clínico que todos conocemos, que muchas veces minimizamos, pero la gripe en realidad tiene una enorme influencia en otros escenarios y desata una serie de fenómenos que hacen que esté subvalorada o subregistrada el efecto que tiene, el impacto que tiene la enfermedad, la carga de la enfermedad en diferentes aspectos, como les muestro acá, que es capaz de gatillar eventos cardio y cerebrovasculares, complicaciones renales, descompensación de enfermedades de base como la diabetes, además de lo respiratorio, aspectos funcionales como el aumento de las caídas y las fracturas de cadera durante la época de influenza. O sea, hay un aspecto de la carga de la enfermedad que suele no registrarse o no considerarse y que la influenza es responsable de ella. Por lo tanto, podemos decir que en parte vemos la punta del iceberg, que son las hospitalizaciones por neumonía e influenza, pero no consideramos otras cosas que sí ocasiona la gripe, como les contaba recién. Y esto lo sabemos hace mucho tiempo, ya después de la pandemia del 1918-19, se empezó a vislumbrar este aspecto, pero fíjense, les muestro datos más recientes. Durante 40 años, el pico de mortalidad mensual por neumonía e influenza coincidía exactamente con el pico de mortalidad mensual por eventos coronarios y por accidentes cerebrovasculares. Y esto se debe a una serie de mecanismos que se han descrito de manera plausible, que lo que gatilla un fenómeno inflamatorio, tanto la influenza como también el neumococo, que llevan a estos fenómenos cardio y cerebrovasculares. La vacuna antigripal, y ahora nos metemos en la medida de prevención que tenemos para esta enfermedad, es una vacuna que tiene características únicas porque está sujeta a la vigilancia de su comportamiento en todo el mundo. Hay 6 lugares donde se reúne la información. Nosotros, en particular Argentina, ofrecemos toda nuestra información de la vigilancia detallada que hace nuestro centro
nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el CDC, a Estados Unidos, pero el resto de los países, de acuerdo a la región, van elaborando esta información para ver la circulación viral, y una vez que tienen esa información se la dan a este organismo supranacional, como es la Organización Mundial de la Salud, y es la OMS la que define la composición vacunal y hace 2 formulaciones anuales, una en marzo para el hemisferio norte y otra en septiembre para el hemisferio sur. Es una vacuna que tiene un largo proceso de fabricación, sobre todo las que se hacen en huevos embrionados, que son la mayoría de las vacunas, y demora desde que la OMS les dice a las compañías que tienen que hacer la vacuna con esta composición hasta que llega a su fase final en la ampolla o en la jeringa para ser administrada, demora más o menos unos 6 a 9 meses. Así que lleva mucho tiempo de fabricación esta vacuna, y además, a diferencia de otras formas, de otras tecnologías que son más rápidas, como las de cultivo celular, que si Dios quiere tendremos el año que viene, dispondremos de ellas en Argentina, y un tiempo de aplicación relativamente restringido. Si bien se puede dar mientras circula el virus, inclusive en meses como en agosto o en septiembre en personas de alto riesgo, en general tenemos un tiempo acotado de vacunación que más o menos son en la época otoñal, ¿no? Idealmente se pretende que se vacunen en esa época. Esta vacuna es una familia de vacunas, las que están en negrita son las con las cuales contamos en nuestro país, son huevos embrionados, tenemos con y sin adyuvantes, el adyuvante es el MF59, disponible solamente en este año en el subsector público para mayores de 65 años, y tenemos vacunas tri y tetravalentes, y todas son de aplicación intramuscular. Estas son las vacunas entonces disponibles en nuestro país, que con 15 microgramos por cada componente, la trivalente, y la cuadrivalente con el componente del otro linaje del virus B, que es el Yamagata. Como les decía en la diapositiva anterior, son virus inactivados, o sea, no pueden causar la enfermedad, no es posible que causen la enfermedad, y como les decía, tienen algunas ayudantes y otras no. Y estas son las para el hemisferio sur, son las vacunas que ingresan al país. Nuestro organismo regulatorio no acepta otras vacunas más que las que tienen esta composición que requiere, que demanda la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué sirve la vacuna antigripal? Sirve para esto que les cuento aquí, para evitar la infección, obviamente, para disminuir la severidad de las manifestaciones de la gripe, las complicaciones, muy importante, y para disminuir la diseminación de la enfermedad. Prevenir la infección es una vacuna que es muy efectiva en los adultos jóvenes, en los menores de 65 años, entre 70 y 90%, pero la efectividad baja en los mayores de 65 años, ya es bastante menor, pero en los adultos jóvenes la efectividad es muy alta, como ven aquí. En segundo lugar, sirve para disminuir la severidad de las manifestaciones de la gripe y las complicaciones, como vemos aquí, disminución de internación por neumonía, por enfermedades respiratorias, por eventos cardiovasculares, pero me gustaría profundizar un poquito más con estos aspectos porque tenemos datos recientes que son muy interesantes, como lo que es la utilidad de la vacuna antigripal en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta revisión sistemática que se publicó hace poquito este año es curiosa porque incluye, fue hecha por un grupo de China y justamente incluye la bibliografía de idioma inglés y chino, o sea que amplía la búsqueda, utiliza la definición de las guías GOLD y categoriza a los pacientes de acuerdo al grado de obstrucción al flujo aéreo de la vía respiratoria de acuerdo al FB1, y utiliza también el sistema Gray de la fuerza y la calidad de la evidencia que hay disponible. Y lo que encontraron es que la vacuna antigripal disminuye las exacerbaciones agudas por paciente por año un 65%. Ustedes piensen que cada paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se calcula, sobre todo los que tienen formas más importantes, moderadas, severas, tienen 3 o 4 episodios por año. Así que disminuye
65%, y sobre todo, como dice en el segundo cuadro, se benefician los que tienen enfermedad más severa de acuerdo al grado de obstrucción de flujo aéreo. No hay tanto impacto en las hospitalizaciones en forma global, pero sí, porque justo toca el 1, como ven en la primera parte, pero sí se benefician claramente aquellos que tienen enfermedad pulmonar crónica más severa. También salió esta información este año, una revisión sistemática del valor de la vacuna antigripal en eventos cardiovasculares, que se categorizaron los trabajos de acuerdo al diseño, si eran randomizados, controlados u observacionales, y que tenían que tener por lo menos un año de seguimiento. Así que juntaron una cantidad importante de pacientes, casi 250.000 pacientes con diversas patologías cardiovasculares subyacentes. ¿Y qué vieron? Vieron que comparado con los controles, la vacunación antigripal disminuyó todas las causas de muerte 25%. Disminuyó la mortalidad cardiovascular y los MACE, los eventos cardiovasculares mayores, que es un grupo de eventos cardiovasculares como se describe al pie de esta diapositiva, también disminuyó los episodios de insuficiencia cardíaca. Y fíjense qué importante que es esto, disminución de todas las causas de muerte en personas con enfermedad cardiovascular, que esto es similar, este valor, a lo que ofrecen el uso de beta bloqueantes y de inhibidores de la enzima convertidora, que disminuyen un 20 y un 25% respectivamente de todas las causas de mortalidad. Así que fíjense qué importante que esto es una sola aplicación anual versus el tomar diariamente y muchas veces de por vida estas medicaciones. Y estos efectos que observaron en esta revisión sistemática y metaanálisis fueron más potentes, más evidentes en los estudios randomizados controlados, como pueden ver aquí. También hace poco se publicó que los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen menos episodios de fibrilación auricular, más o menos un 17%, entre un 17 y 15% menos de episodios de fibrilación auricular si son vacunados para la gripe. Y esto se beneficiaban también los individuos, no solamente los mayores de 65 años, sino los menores. Los adultos jóvenes también se benefician con esta estrategia. Y les muestro también esta experiencia publicada ya hace unos años, pero vieron cómo la doble vacunación, porque reúnen criterios de vacunación similares, los pacientes que tienen que recibir la de la gripe y la del neumococo, fíjense que la vacunación con ambos tipos de vacunas disminuían la mortalidad un 35%, la hospitalización, la línea roja de cada uno de estos cuadros que les muestro es la que representa a las personas que recibieron las dos vacunas, menos hospitalización por ACV isquémico, menos hospitalizaciones por infarto de miocardio, menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y menos internación en unidad coronaria y en terapia intensiva. Realmente este trabajo es muy interesante, se lo recomiendo porque es un análisis muy, muy meticuloso. Hay algunas razones que pueden explicar la interacción que hay entre la gripe y el neumococo. De alguna manera, la gripe favorece la adhesión, ya que altera la función ciliar, altera la función de la mucosa respiratoria y permite que el neumococo se pueda adherir y pueda ingresar. Por eso siempre que vemos a un paciente que se interna con una neumonía y ha tenido antecedentes de gripe, pensamos en dos gérmenes, el neumococo y el estafilococo aureus. Pero esta relación funcional, digamos, de funcionamiento, parece que no es unidireccional, o sea, no solamente es la gripe que favorece que el neumococo se adhiera, ingrese en la vía respiratoria, sino que puede también ser al revés. El neumococo se ha descubierto, inclusive investigadores argentinos del CONICET han hecho descubrimientos de cómo es este mecanismo íntimo, pero se sabe, por ejemplo, que el neumococo tiene un par de neuraminidasas que hacen que el virus de la gripe facilitan el ingreso del virus de la gripe, así que no es solamente unidireccional, sino puede ser un apoyo mutuo que hacen estos dos gérmenes para favorecer el desarrollo de infecciones. Fíjense que cuando uno ve la información que nos da la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, este trabajo sobre la evaluación del cumplimiento
de la vacunación antigripal antineumocóxica, fíjense, en los que tienen menos de 65 años son las barras desde la primera de la izquierda hacia la derecha. Fíjense que la doble vacunación antigripal y del neumococo es muy pobre, ¿no? Todavía no alcanzamos una vacunación importante, ni siquiera con la vacuna antigripal, pero también es muy pobre la vacunación dual, como sería recomendable en estos pacientes. Y lo último es, para el cuarto punto para el cual sirve la vacuna, es disminuir la diseminación, ¿no? Por eso también nos vacunamos los miembros del personal de la salud, no solamente para protegernos a nosotros, sino para proteger a quienes queremos ayudar, a quienes prestamos asistencia, que son nuestros pacientes. ¿Qué condiciona la utilidad de la vacuna antigripal? Bueno, por supuesto, la relación entre el virus vacunal y el virus salvaje, que no siempre es buena, el tipo de vacuna, si es trivalente o cuadrivalente, con o sin adyuvante, la respuesta inmune, obviamente, del individuo vacunado, y, por supuesto, las campañas de vacunación. Las vacunas por sí mismas no son útiles y no se aplican, así que siempre decimos que la mejor vacuna es la que se administra, ¿no? Así que eso condiciona su utilidad. Y fíjense aquí, en este cuadro, en Estados Unidos, cómo la eficacia vacunal fue realmente muy variable y bastante pobre en Estados Unidos desde el 2004 a 2018, y en Latinoamérica no estamos tampoco en un buen escenario, porque también la efectividad de la vacuna fue baja, según esta información que les muestro en esta imagen. ¿Qué puede ser mejorado? Bueno, por un lado, lo que ya les adelanté, producirla más rápidamente. Cultivos celulares, yo les decía que en huevos embrionados se demora entre 6 a 9 meses, cultivos celulares pueden ser 6 semanas, 6, 8 semanas, y la recombinante también. Son vacunas que se hacen más rápidamente. Mejorar la respuesta inmune, aumentando los componentes, la cantidad de antígeno, con vías alternativas que puedan ser más inmunogénicas, por ejemplo la intradérmica, o con adyuvantes, por ejemplo como las que tenemos aquí en nuestro país. Proveer protección cruzada, ¿contra qué? Contra cepas que no son las que propiamente están circulando, o sea que no machean bien con la vacuna, también eso es una necesidad, o que tengan ambas características, mejorar la respuesta inmune y proteger contra cepas heterólogas. Los adyuvantes que tenemos en Argentina, no aún las recombinantes, son una gran ayuda. Y por eso tenemos aquí en Argentina la cuadrivalente, no tenemos la de alto contenido de antígeno en 60 microgramos, son de 15 microgramos de cada componente, pero sí tenemos la adyuvantada con el MF59. La Comisión de Vacunas de la SADI, en las recomendaciones anuales también, adhiere justamente a la vacunación a los pacientes que son de riesgo, los que tienen comorbilidades, dejando la trivalente adyuvantada que está en el subsector público solamente para los mayores de 65 años. Y estamos en una transición, que tenemos la cuatrivalente, y en todo el mundo se está yendo ya a tener definitivamente la vacuna con 4 componentes. ¿Quiénes deben vacunarse? 3 grandes grupos: los que tienen riesgo aumentado de complicaciones, los que pueden transmitir la influenza a otras personas de riesgo, y otros grupos. De los grupos con aumento de complicaciones, además de los mayores de 64 años, los residentes en geriátricos, niños o instituciones de cuidados prolongados, independientemente de la edad, los niños adolescentes en tratamiento crónico con aspirinas, embarazadas, puérperas dentro de los 6 meses posteriores al parto, los pacientes con obesidad mórbida, y dentro de los menores de 64 años, 65 años, todo este listado de afecciones que son de riesgo para las complicaciones de la enfermedad, algunas de las cuales ya hemos mencionado, y también obviamente los que tienen alteraciones de la inmunidad o tienen trastornos neuromusculares que impidan el adecuado manejo de las secreciones respiratorias. El grupo B son los que pueden transmitir la enfermedad a personas de alto riesgo, nosotros, el personal de la salud, los empleados de instituciones cerradas, y también un aspecto importante, los convivientes con personas de alto riesgo, porque como les dije al principio, la vacuna sirve para evitar la transmisión
de la enfermedad, así que es oportuno vacunar a los convivientes de personas de riesgo. Por supuesto, hay otros grupos de vacunación, cualquiera que lo desee, que tenga más de 6 meses de vida puede recibir la vacuna, pero también se considera a personal que presta servicios esenciales, por ejemplo, bomberos o viajeros que van de acuerdo a su viaje, que ahora están tan restringidos a lugares donde hay circulación del virus en ese momento. Para terminar, quería mencionarle 2 palabras acerca de alguna información que me parece interesante que tengamos en cuenta. Este es un estudio israelí que tiene que ver con la gripe y el SARS-CoV-2, donde vieron que los pacientes vacunados tenían menos incidencia de hisopados de nasofaringios con SARS-CoV-2, sobre todo los que tenían vacunación repetida, como se ve aquí en la última línea de la tabla. Estos son algunos de los estudios que fueron publicados, y otro más reciente que analizó, hecho en el país vecino, en Brasil, donde vio que las personas que habían recibido la vacuna para la gripe tenían menor mortalidad si adquirían el COVID-19, sobre todo los menores de 60 años, como vemos en la figura de la derecha. Y ellos vieron que los pacientes que estaban vacunados para la gripe tenían 7% menos necesidad de cuidados intensivos, casi un 20% menos de soporte ventilatorio invasivo, menos mortalidad, sobre todo en los menores de 60 años, ¿no? Así que es el primer trabajo poblacional que observa esto en los pacientes con SARS-CoV-2. ¿Cómo le explica? En realidad no saben muy bien por qué es esto, hipótesis por el hecho de que podría haber alguna protección cruzada porque son 2 virus ARN, pero en realidad comparten muy poquitito, muy poca similaridad de la secuencia de nucleótidos. Probablemente el efecto sea porque previene coinfecciones, SARS-CoV-2 y gripe, pero sobre todo la explicación más plausible es que estimular la inmunidad innata con la vacunación antigripal facilitaría un clearance más eficiente y más rápido del SARS-CoV-2, así que podría ser una alternativa. Se los quería mostrar porque me parece interesante esta experiencia. Así que, para finalizar entonces, el impacto de la gripe en adultos jóvenes con comorbilidades es sustancial, y en general el efecto, como les decía al inicio, suele estar subestimado porque no se registra toda la carga de la enfermedad que ocasiona la gripe, pero tenemos vacunas seguras, efectivas, para proteger a los individuos especialmente vulnerables y también a los que conviven con estas personas, que es oportuno que se vacunen. Y pensar siempre, recordar que la idea no es solamente prevenir la gripe en sí, sino prevenir los otros efectos de la gripe, las complicaciones y la mortalidad que ocasiona esta enfermedad. Muchas gracias.